Hola, en este video vamos a hablar sobre el teorema de Desargues en los planos proyectivos. Para ello tenemos que definir cuándo dos triángulos están en perspectiva desde un punto. En este caso tenemos los triángulos ABC y el triángulo A'B' y C' y tenemos el punto O. Vamos a decir que estos dos triángulos están en perspectiva desde un punto si existe una biyección entre sus vértices, de tal forma que las rectas definidas por vértices correspondientes son concurrentes en el punto O. Es decir, en este caso vamos a hacer la correspondencia A con A', B con B' y C con C'. Eso quiere decir que mis rectas AA', mi recta BB' y CC' son concurrentes en el punto O. En un plano proyectivo, recuerden que tenemos el principio de dualidad. Entonces, el concepto de triángulos en perspectiva desde un punto, podemos dualizarlo con el concepto de triláteros en perspectiva desde una recta. Recordemos que triángulos y triláteros en realidad nos da la misma figura, pero para ser fieles al concepto dual vamos a decir triláteros. Entonces vamos a tener dos triláteros, uno definido por las rectas A, la recta B y la recta C, y el otro trilátero por la recta A', la recta B' y la recta C'. Vamos a decir que esos dos triláteros están en perspectiva desde una recta, voy a marcar esta recta roja, si existe una biyección entre sus lados, es decir, también hacemos una correspondencia biyectiva entre los lados del primer trilátero con los lados del segundo trilátero. Vamos a hacerla de forma natural, es decir, el lado A con el lado A', el lado B con el lado B' y el lado C con el lado C'. Vamos a decir que esos dos triláteros están en perspectiva desde esta recta roja si el punto común de lados correspondientes vive en esa recta roja. Es decir, tenemos que la recta A' y la recta A tienen en común este punto que vamos a llamarlo D. La recta B' y B tienen el punto en común E. Y la recta C' y la recta C tienen en común el punto F. Si estos tres puntos viven en esa recta roja, eso quiere decir que nuestros triláteros están en perspectiva desde esta recta roja. Cuando tenemos dos triángulos en perspectiva, tenemos una biyección entre sus vértices. Por ejemplo, A es correspondiente con A', B con B', C con C' en este caso. Esta correspondencia induce una biyección entre los lados del triángulo. Por ejemplo, el lado AB del triángulo ABC corresponde al lado que se forma con las imágenes del punto A y el punto B, es decir, con A' y B'. Entonces aquí decimos que AB es correspondiente con el lado A'B'. Análogamente, si tomamos por ejemplo el lado BC, pues su correspondiente sería el lado B'C'. Y por último, si tomamos el lado AC, su correspondiente sería A'C'. Análogamente, cuando tenemos triláteros en perspectiva desde una recta, tenemos una correspondencia biyectiva entre sus lados. En este caso, A es correspondiente con A', B con B' y C con C'. Esta correspondencia induce una correspondencia biyectiva entre los vértices de estos triláteros. Por ejemplo, nos fijamos en el vértice que es común a la recta A y a la recta B. En este caso sería este punto que está aquí. Para saber quién es su correspondiente, pues nos fijamos en las rectas correspondientes a A y B, que en este caso serían A'B', y entonces sería el punto en común de estas dos rectas. En este caso sería este punto que está de este lado. Eso lo podemos escribir de esta manera. El punto en común de los rangos de A y de B es correspondiente al punto común de los rangos de A' y B'. Lo que nos dice el teorema de Desargues es que si tenemos dos triángulos en perspectiva desde un punto, entonces esos triángulos van a estar en perspectiva desde una recta. Voy a marcar aquí la recta y los puntos en común de los lados correspondientes. Aquí cabe mencionar que esta correspondencia de los lados es la que induce la correspondencia que tenemos de los vértices. Y también tenemos la versión recíproca de este teorema. Es decir, si tenemos dos triláteros que están en perspectiva desde una recta, entonces van a estar en perspectiva desde un punto. Lo mismo, la correspondencia de los vértices va a estar inducida por la correspondencia de los lados. En geometría euclidiana, este teorema
generalmente se demuestra usando los teoremas de Cheva y Menelau. Es decir, este teorema de Desargues y su recíproco es como una aplicación de estos dos teoremas. Sin embargo, en un plano proyectivo, no podemos demostrarlo de esa manera, porque los teoremas de Cheva y Menelau hablan de razones, es decir, de medidas, y en proyectiva nosotros carecemos de distancia, de medidas. Antes incluso de preguntarnos en su demostración, vamos a recordar el plano de Moulton. Recuerda que el plano de Moulton es un plano afín donde sus puntos son todos los puntos de R2, es decir, todos los puntos de la forma A, B, y las rectas son rectas horizontales, que son de la forma Y igual a K, rectas verticales, que son de la forma X igual a H, rectas con pendiente positiva, de la forma Y igual a MX más B, donde M es mayor que 0, y no permitimos las rectas con pendiente negativa. En lugar de ellas, tenemos las rectas que conocemos como rectas quebradas. Estas rectas, que cuando X es menor que 0, son de la forma Y igual a MX más B, donde M es menor que 0, pero cuando X es mayor o igual que 0, son de la forma Y igual a 2MX más B. Es decir, como que duplicamos su pendiente. De hecho, vamos a considerar la extensión proyectiva del plano de Moulton. Vamos a agregar los puntos al infinito, que recuerden, es agregar un punto por cada haz de rectas paralelas, y vamos a agregar una recta, que es la recta al infinito, que es una recta que es incidente con todos los puntos al infinito que agregamos. En este plano proyectivo vamos a considerar dos triángulos, el triángulo ABC, en donde el punto A es el punto menos 1, menos 1, el punto B es menos 2, menos 1 y el punto C es menos 1, menos 2. Y también vamos a considerar el triángulo A'B', C', en donde A' es el punto 1, 1, B' es el 2,1 y C' es el 1,2. Y vamos a decir que la correspondencia entre sus vértices va a ser A con A', B con B' y C con C'. Si nos fijamos, la recta que une a A' tiene pendiente positiva y además pasa por el origen. La recta que une B con B' también tiene pendiente positiva, entonces también es una recta en la extensión proyectiva y pasa por O. Y finalmente, la recta CC' también tiene pendiente positiva, también es una recta en esta extensión proyectiva y pasa por O. Eso quiere decir que tenemos estos dos triángulos que están en perspectiva desde el punto O. Desargues lo que nos dice es que entonces deberían de estar en perspectiva desde una recta con la correspondencia de los lados heredada de la correspondencia que tenemos con los vértices. El lado correspondiente al lado AB es el lado A'B'. Voy a marcar esas rectas, entonces tenemos AB y A'B'. Y si se fijan, son paralelas, son rectas horizontales. Esta es de la forma Y igual a 1 y esta de abajo es de la forma Y igual a menos 1. Son paralelas, eso quiere decir que estas dos rectas son incidentes con el punto al infinito que agregué por estas rectas. Ahora voy a marcar el lado correspondiente a AC, que sería A'C'. Estas rectas son verticales. Esta es de la forma X igual a menos 1 y esta es de la forma X igual a 1. Son paralelas, entonces son incidentes en el punto al infinito, que además este punto al infinito es diferente del punto al infinito de estas rosas. Y finalmente, el lado correspondiente a BC es el lado correspondiente a B'C'. Sin embargo, la recta BC tiene pendiente negativa, así como la recta B'C'. Entonces les tocan rectas quebradas. Voy a marcar primero la recta quebrada que contiene al punto B y al punto C, que sería esta recta anaranjada, y voy a marcar ahora la recta quebrada que contiene a B' y a C'. Ahora observen, esta recta quebrada es de la forma Y igual a menos X más 3 cuando X es positiva y de la forma Y igual a menos 1/2 de X más 3 cuando X es negativa. De este lado, esta recta quebrada es de la forma Y igual a menos X menos 3 cuando X es negativa, o sea, de este lado. Y cuando X es positiva es de la forma Y igual a menos 2X menos 3. Sin embargo, estas dos rectas, voy a reducir el dibujo, se intersectan en este punto, que de hecho va a ser el punto menos 12,9.
O sea, estas rectas no son paralelas. Entonces, en la extensión proyectiva, este punto no es un punto al infinito. Eso quiere decir que mis dos triángulos en este plano proyectivo no están en perspectiva desde una recta, porque aquí sí tengo dos puntos al infinito, pero entonces si tuviera una recta que pasa por estos dos puntos al infinito, tendría que ser la recta al infinito. Es decir, este punto H también tendría que ser un punto al infinito, pero no lo es. Entonces aquí lo que estamos descubriendo es que tenemos un plano proyectivo en donde no se vale el teorema de Desargues, no es válido. Sin embargo, más adelante veremos que el plano proyectivo real sí cumple el teorema de Desargues. De este modo, en geometría proyectiva tenemos dos casos. Tenemos planos proyectivos que no cumplen Desargues y planos proyectivos que sí lo cumplen. Así definimos que un plano proyectivo es desarguesiano cuando sí se cumple el teorema de Desargues. Con esto terminamos esta clase.